18:41. 18:41, vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con Pillín Bracamonte, pero en este caso vamos a hablar del rol que cumplía Pillín Bracamonte, ¿no? Primero quién era, pero después el rol. Hay algunos que dicen, no, este rol es fundamental. Y cuando uno pregunta por qué es fundamental, y porque te asegura paz, te asegura orden, te asegura tranquilidad. De hecho, comparaban lo que se vivió durante estos 25 años en la zona norte de la ciudad con, de alguna manera, digamos, la protección, entre comillas, de Pillín y su banda, y lo comparaban con lo que pasó luego de la muerte del 2010 de Roberto Pimpi Caminos con Newell's, donde había bataholas constantes, hasta no hace mucho, muertes sangrientas, inclusive la puerta del club. Bueno, perdón, la pregunta es, ¿tienen que existir estos hombres como Pillín Bracamonte? ¿Son parte inescindible del fútbol argentino y de la cultura del fútbol argentino o no? Bueno, vamos a hablar al respecto con alguien que conoce mucho sobre la historia de Central, formó parte también de la política de Central y además es periodista de la ciudad de Rosario. Me refiero a Daniel Alear. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Primero te digo que desconocía tu lado de DJ. Ah, no, no, así aficionado, ¿no? Pero, Sí, y luego decirte que el indio es ginerista, pero es multimillonario. claro, Así que, exacto. como muchos de la cúpula kirchnerista, ¿no? Sí, Eso sí, la de él ganada honradamente. estudió en el mismo lugar que estudió Cristina, en La Plata, son de La Plata, así Bueno, que comparten te ahí. decía que la plata de él ganada honradamente. Claro, no, yo me refería a la ciudad de La Plata. Sí, sí. Para la ciudad de La Plata. Bueno, Bueno, y en cuanto a lo de Pichín, primero saludarte a vos, a los oyentes, a los compañeros de la radio, ujú, y gracias por llamarme, ¿no? Y en cuanto al papel de Pillín, bueno, vos lo has descrito con exactitud, ¿no? Yo creo que esa ola de seguridad que nacía desde las barras la inaugura Pimpi Caminos. De él dependían las barras, tanto de Ñu como la de Central. ah, Y hubo un momento de mucho enfrentamiento en los clásicos, sobre todo cuando las hinchadas contrarias iban a la cancha, que los que garantizaban seguridad eran las barras. claro. Y los que plantaban inseguridad muchas veces era la misma policía, que el negocio de ellos era que haya algún tumulto como para que haya más trabajo, más contrataciones de policías para hacer horas extras. Pero Pimpi Camino y este muchacho Bracamonte inauguraron una etapa de mucha tranquilidad. Ujú, En Central se terminaron, primero, bueno, dejaron de ir las barras visitantes, ¿no? Eso coadyuvó mucho a la tranquilidad en las canchas. ujú. Pero después hubo una época que, por ejemplo, en las populares vos en la cancha de Central te robaban, no podías ir, Sí, no podías ir con o en la familia, con los chicos. o en el Caribe Canalla, ¿no? Aquellos que disfrutan de las instalaciones no podían Claro. hacerlo, no Y, podían. y últimamente son lugares muy tranquilos porque era la misma gente de esta muchachada que se comprometía con la seguridad. Tanto que aquellos que transgredían y que actuaban en contra de un socio o robaban, bueno, eran maltratados, ¿no? Entonces, De todas maneras, digo, de todas maneras, esto no justifica la nos existencia, ¿no? justifica la existencia. Ahora, siendo políticamente incorrectos, ¿no? Como nos gusta a nosotros, en las circunstancias que vivimos en Rosario, donde la policía no cumple su trabajo, donde la justicia no cumple su trabajo, o no también, son necesarios de estos tipos, o no. Sí, señor, son necesarios. Como, mira, yo te digo, vamos a decir total, ya que estamos en el camino de la incorrección política, digamos algunas barbaridades. Es como el papel que cumplen los narcos en los barrios. Ajá. El Estado se ha retirado del territorio y ha sido ocupado por los narcos que muchas veces cumplen las funciones de ayuda social, el vecino cuando necesita pagar algo va. Para después, bueno, se corre el riesgo de la violencia entre las bandas, ¿no? Porque si Rosario es violenta, porque Rosario tiene un mal cartel como ciudad violenta. No es una ciudad violenta, es una ciudad violenta dentro de las bandas del narcotráfico. Claro. Porque vos mirá que, por ejemplo, en este año lleva alrededor de 80 muertos el departamento Rosario. Ujú, 50 muertos son de las bandas. Se ujú. matan entre ellos. Y en ocasión de robo hay 8. De los 80, 8 muertos en ocasión de robo. Vos me dirás, son muchos. Sí, bueno, uno es mucho. Pero Sí. no es lo mismo que pasa en La Matanza o en el cordón de Gran Buenos Aires o en la misma ciudad de Buenos Aires, donde asaltan y matan turistas a puñalada. ¿Acaso no pasa? Era un barra con códigos
Bracamonte, algunos lo comparaban, algunos periodistas de Buenos Aires, con otros barras de otra época, como José Barrita, el abuelo, como por ejemplo Gámez, el de Vélez, ¿no? Sí. Barras históricos. ¿Era de ese estilo? Era ¿cómo era, digamos, no? Y yo creo que era un poco así. Lo que pasa que también uno corre el peligro comentando estas cosas de convertirlo en un héroe popular, ¿no? Cosa que no es, porque es un mal ejemplo, son personajes que no deberían existir, están conectados al mundo del delito, al mundo criminal. Ujú. Pero dentro del club, digamos, su papel de barra brava lo cumplía bien y era un beneficio. Yo creo que la hinchada de Central lo va a extrañar a, a este chico. A Bracamonte, sí. A Bracamonte. Sí, sí, lo va a extrañar porque te digo, el orden que ponía ahí adentro. Bueno, me dicen que ahora las otras bandas que andan dentro de las barras Ujú. están tratando de que no se desordene la barra de Central apoyando a algún candidato que era de la misma fila de Bracamonte. Ujú. Porque vos sabés que hace muchos años que no hay problema de cancha, Antonio. Porque estos no son problemas de cancha. Digamos, a este muchacho no lo matan por un problema de la cancha. Lo matan por un problema de narcotráfico. Es como a Pimpi Camino, es como lo sucedido en la hinchada de News All Boys. Claro. Después se disfrazan como problema de cancha, pero en realidad son las peleas por el territorio que se dan dentro del narcomenudeo. ¿Por qué las barras terminan, vos formaste parte de otra época, de la política del club, recordás el Tula, sobre quien hablamos en otra oportunidad? ¿Por qué las barras terminaron en esto, ¿no? En el narco, en la droga. ¿Por qué terminaron en Y esto? porque la sociedad terminó en esto. Ajá. Porque el Tula y tantos otros, como el Turco, otros barras que había en Newell también, eran muchachos romanos, eran hinchas. Claro. Estos barras no son hinchas. Son Ajá. muchachos que hacen negocio con la venta de choripanes, con la Coca-Cola, con las golosinas, con el estacionamiento, con los protocolos, venden entradas, reciben entradas de la dirigencia y las venden. Hacen Mm. grandes recaudaciones, que al lado de lo que recaudan por droga es una tontería, pero bueno, la siguen haciendo y no renuncian a eso. Ujú. Pero te repito que vos me preguntás cómo terminó, bueno, ¿cómo terminó la sociedad en esto? ¿Cómo terminó esa Vos sociedad? acordate lo que era la Rosario de la época del Tula y lo que es ahora. Ujú. No tiene nada que ver. Había un muerto y era tapa de los diarios cuando había un muerto por violencia. Ahora no, ni siquiera lo publican ya, ¿viste? Se Pues nu- ya ha naturalizado tanto la violencia y el crimen que ya no es ni noticia siquiera, ¿no? Se nutre la política, principalmente pensando en el financiamiento de las cuantiosas campañas políticas, que son muy cuantiosas. Me decía alguien que arma campañas políticas que una campaña concejal desde ahora hasta las PASO del año que viene sale $100.000 y desde ahora hasta las generales $300.000, $200.000 más. O sea, estamos hablando de Puede ser. cantidades que no puede pagar cualquier vecino, ni el mejor militante, ni el mejor dirigente. La política se nutre de este dinero negro de los barras, ¿no? Porque siempre Bueno, de los barras, hay como de los barras no. relaciones, ¿no? De los barras no. Ujú. Del narcotráfico sí. Mm. Acá en los ambientes políticos se da nombre y apellido de dirigentes. Ojo, yo no tengo ni pruebas suficientes, son lo que nos dicen algunas fuentes periodísticas, ¿no? Ujú. Pero dan nombre y apellido de quienes recibirían plata del narcotráfico para bancar campaña, cosa que ha sucedido en Santa Fe de hace algunos años, ¿no? Claro. Acordate que acá, hasta hace 15, 20 años, era incipiente el tema del narcotráfico. Llegó un momento que se empezó a desparramar a una velocidad increíble. Las Ujú. instalaciones de puertos, las rutas, todo eso coadyuva también para que Rosario sea un centro de distribución internacional de la droga. Y siempre algún resto queda y es la que se usa para el narcomenudeo en los barrios, ¿no? Lo decía también en el sentido de que por ahí para los actos políticos, cuando hay que mover, como se dice en la jerga, hay que mover gente, hay que llenar, siempre estos muchachos de las barras terminan siendo de alguna forma tropa de choque de algún armado político, siempre hay sindicalistas de por medio. Bueno, el muchacho que estaba con él, que lo matan junto a Pillín, era un sindicalista UPCN. Antes, en otra época, habían matado a otro, Tito, que también era colectivero y sindicalista de un gremio. Es como que hay muchos elementos en común, ¿no? Sí, yo te diría que acá en Rosario no tanto, ¿eh? Acá en Rosario no tanto, porque ya los actos no son lo que eran,
no se necesita la masividad antigua. Antes los actos se contaban por millones de personas, ahora se contarán por 2 o 3 mil. La pelea de los actos se da a ver quién televisa y quién no, quién usa un streaming o no. Claro. Pero me parece que en eso los juegos no. Y en cuanto al muchacho que iba con Pillín en el auto, dirigente de UPCN, bueno, me han hablado muy bien de ese muchacho, que no tenía nada que ver que era más bien un amigo de él, ¿no? Claro. Que estaba en el lugar incorrecto. Hay muchos, hoy me decían, por ejemplo, que no se explican qué es lo que hacía ahí en esa camioneta manejándole al Pillín, llevándolo, ¿no? El Pillín había cambiado sus costumbres. Antes salía para el lado norte, ahora salía para el lado sur, dejó el auto lejos de la cancha, pero se ve que lo estaban siguiendo, ¿no? Y otra cosa que quedó demostrada es la profesionalidad de los sicarios. Pues mira que el sicario que los mata tira 11 tiros adentro de esa camioneta, ningún tiro sale de la camioneta. Estaba rodeado de miles y miles de personas. Claro, no eran Por eso te digo, ese cartel de que Rosario es muy insegura es un poco una exageración, ¿no? Porque no es que el sicario va y tira con una ametralladora, con un cañón, mata a 100 para matar a uno. Va y mata al uno que quiere matar, ¿no? Lo hacen con mucha justeza, con mucha puntería. Ajá. Finalmente, Daniel, ¿qué es lo que viene ahora? Son varios lo que dicen de diferentes ámbitos, que se viene una época de sangre. Incluso en Buenos Aires hablan de ríos de sangre, como pasó después de la muerte del Pimpi, o incluso luego de la muerte de Claudio Pájaro Cantero, que no era un barra brava, pero estaba relacionado a las barras, el de la banda de los monos. Sí. ¿Se viene un momento de violencia extrema, Rosario? Esperemos que no. Esperemos que no. Se comenta sotoboche que los que dominan la banda de la barra de Newell's Old Boys, que son los monos, estarían coadyuvando para el ordenamiento de la barra de Central y de los nuevos líderes de la barra, que con uno de los problemas que se están topando es que nadie quiere ocupar el cargo. Claro. Y bueno, porque el temor cunde. Claro. No todos están preparados para morirse. Todos saben que esa muchachada muere joven, porque tienen la vida comprimida, ¿no? Por ejemplo, el Pillín vivió hasta viejo por el mundo en el que se movía. Pues llegó a los 52 años. Hay otros que llegan a muchísimo menos, pero bueno, es más o menos así, ¿no? Esperemos que no pase nada, Antonio. La última que te hago. ¿Puyaro se manejó bien en esta situación? ¿El gobierno de la provincia se manejó bien? ¿Está investigando en la justicia como debiera o no? Mira, eso no sé decirte. Primero, que la justicia no tiene nada que ver con Puyaro, porque es otro poder, ¿no? En teoría. La justicia... En teoría sí. No tiene nada que ver. Los jueces salen de la política, pero luego los fiscales y los jueces hacen lo que quieren. No le responden a la política porque los cargos son inamovibles. Puyaro hoy pone un fiscal o un juez y ese va a durar 20 o 30 años, Puyaro dentro de 3 se va. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los ministros de la Corte que hay, Falistoco, que entró en la Corte en el 90. ¿Cuántos gobernadores pasaron? ¿Cuántos diputados pasaron? ¿Cuántos senadores pasaron? Y él sigue estando en el cargo. Claro. Son independientes. Claro. Dependen del político que los pone, pero una vez que los pone, y muchos traicionan a quien los puso, ¿no? Ahora, ¿cómo se está manejando la justicia? Tenemos muchas dudas en torno a la justicia, como hay muchas dudas en torno, no sé si a Puyaro, a mí me parece que es medio exagerado el tema, se utiliza políticamente también, ¿no? Pero me parece que hay muchas dudas en torno a la actuación de la policía. Claro. Porque la policía también está muy comprometida con el narco. Hay muchos policías que pertenecen a las bandas, que son delincuentes con uniforme, y que a la policía le resulta muy difícil detectarlos, echarlos. Hay muchos que ocupan altos cargos. Eso todo el mundo más o menos lo sabe, ¿viste? Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir, porque digamos que esto no es solamente un problema de Rosario de Santa Fe, un problema de la Argentina, un problema en el mundo, ¿no? Ahora, lo que aquí se ve que ha faltado muñeca para ponerse de acuerdo. Porque a mí me decía un periodista de Cataluña, no hace mucho, con quien charlé, él me decía, ¿vos crees que acá en Barcelona no se venden más drogas que en Rosario? Y le digo, seguramente sí, se debe vender 100 veces más, me dijo él. Porque además vos ves a los drogadictos doblados por las calles. Ahora, acá no hay muertos. No hay muertos. Quiere decir que uno puede sospechar o adivinar que hay un acuerdo por el poder.
¿Qué acuerdo? Bueno, hasta aquí se llega, hasta aquí se vende, aquí no, qué sé yo. Uno nunca estuvo en eso, así que no se me ocurre cuáles serían las cláusulas. Pero evidentemente hay un acuerdo acá, evidentemente los acuerdos no hay. Metieron preso, creo que se equivocaron al principio, descabezaron las bandas, metieron preso a los grandes capos de las bandas, y los caciquejos de abajo, bueno, pelean la cuadra, y se matan por la cuadra, por el cliente de vereda, si le vendiste al de la vereda aquella o de esta. Y eso ha multiplicado la cabeza del mal, ¿no? En lugar de concentrar, han atomizado. Entonces, bueno, se ha perdido el manejo. Ahora, si eso se hizo a propósito, eso no sé decírtelo. Eso no tengo la información suficiente, ¿no? Gracias enorme por este contacto, Daniel. Por favor, te mando un abrazo grande a vos, a los compañeros de la radio y fundamentalmente a los oyentes tuyos, que sé que son un montón. Gracias, gran abrazo. Chao, viejo. Chao, chao.